Hola, ¿cómo están? Bueno, acá tratando de levantarme después de unos días de una fiebre impresionante, pero bueno, acá estoy al filo del cañón. Quiero compartirles unas reflexiones que me suscitaron en estos días precisamente de esta marcha tan fuerte que hubo ayer 26, que hace un año, en el 2018, hubo otra también para los días del 7-8 de julio del 2018, pues protestando por las muertes de los líderes sociales. No sé si es el único país del mundo en donde suceda eso. Creo que sí, en lo que yo recuerdo de historia, creo que sí. Y es muy triste, es terriblemente frustrante. No sé ni siquiera por dónde desmenuzar lo que les quiero decir, pero tiene que ver mucho con el mundo que estamos creando, ¿no? Y qué nos está diciendo de nuestro país, de la violencia que se maneja. Mis profundos respetos para todos aquellos que dieron su vida por un mundo mejor. Realmente son unos héroes. Sí, porque lamentablemente en este país uno no puede hablar, uno no puede decir ni mu, porque si al otro no le gustó lo que dijiste, entonces zafa. Y ese zafa ni siquiera es con una amenaza inofensiva, ¿sí? Porque pareciera que aquí uno estuviera acostumbrado a las amenazas. Les contaba alguna vez, yo tendría 6 años y mi primera amenaza fue a los 6 años, ¿sí? Mi primer bullying fue porque no daba mi chocorramo, ¿sí? La chica también de 6-5 años me decía que si no le daba mi chocorramo me iba a envenenar a mí. Entonces, como yo no le copiaba, yo le decía no te creo. Entonces me decía, entonces voy a envenenar a tu mamá. O sea, una niña de 5 años. Y aunque yo no sabía muy bien qué era morir por envenenamiento, yo sí presentía que algo no estaba bien, obviamente. Y yo guardé silencio muchos días, si no es que toda la jornada, más que toda la jornada, muchísimo tiempo. O sea, yo sé que llegaba al salón, me ponía a llorar, pero yo no le podía contar a mi mamá porque yo sentía una responsabilidad grandísima de cuidarla y protegerla. Y recordando un poco esas sensaciones, decía, wow, qué fuerte. No más ahorita, hace una semana, el caso de este chiquitín de 6-8 años, que lo violaron, creo que 8 amiguitos, no recuerdo bien el número, de 7 a 8 amigos. El más grande tenía 12 años y el más pequeño, que estaba con ellos, 7. Y yo quedé helada, yo lloré con la noticia, me pareció la cosa más indignante y frustrante, y da mucha piedra. Y obviamente la primera sensación que tú tienes es venganza, sangre, ¿sí? Porque pareciera que en este país todo se cobrara con sangre, todo. Las denuncias que uno ve en la policía o que uno escucha, por plata. Hay gente que muere por deudas, por venganzas de familia, que uno dice, huepucha, por plata. Sí, o sea, es una limitación de la abundancia a tal punto, porque no estamos viendo la abundancia,
O sea, no la estamos viendo. Si yo sé que soy un ser abundante, yo no pienso en carencia y yo no pienso que me falta algo. Y yo no compito por un lugar en el mundo. Lamentablemente hay ciertos personajes que tienen esa mentalidad básica y uno dice, pucha, pero es que ahorita hay colegios. ¿Qué está pasando? ¿Es la ética? ¿Es el alma de las personas? Porque personas que van al colegio como todos los mortales terminan teniendo como estos dos puntos de vista tan marcados y tan fuertes. Evidentemente sabemos que eso tiene nombre, ¿no? Que eso tiene que ver con una sanación del alma, de la psiquis, del espíritu. Sí, yo en algún momento de mi vida lo viví. Bueno, cierro un poco la historia, que no sé si ya la he contado, pero uno a los 6 años con ese miedo de ir al colegio, ¿sí? Y yo pensaba en ese niño también, yo decía, huepucha, ¿cómo es posible que un chiquitín, porque se prendió la luz de mi celular, cómo es posible que un chiquitín que es pura inocencia, que es puro juego, ya aceptó que es una violación? O sea, eso no tiene nombre, eso no tiene carta de presentación frente al mundo, ¿sí? Qué vergüenza con los extraterrestres. No tiene carta de presentación frente a nada. Y es hablarles un poco de eso, ¿no? De qué está pasando, de qué tan cómplices estamos siendo, de los chicos, de los vecinos que escuchamos, porque esto pasa todos los días, ¿sí? Ahorita está siendo más visible, ¡ay, qué frío! Está siendo más visible pues esa violencia sistemática que siempre ha existido, pero que no deberíamos acostumbrarnos a ella, ¿no? Que deberíamos estar una rayita más evolucionados de eso. Sí, o sea, ¿cómo es posible que uno a los 6 años esté pensando que lo va a matar, lo va a envenenar la amiguita del colegio porque no le da su chocorramo? O sea, y yo a veces digo, pasé 3 años de mi vida en la casa, ¿sí? Obviamente mi mamá entró en paranoia, claro que fueron los 3 años más importantes de mi vida porque pinté y pude expresar, y creo que gracias a eso sé que uno sana desde el arte. Pero fueron circunstancias que no estaban en mi camino, o sea que pues yo iba normal al colegio a estudiar y de repente, sí, como que por culpa de otro, o sea, y creo que esa niña ni siquiera salió del colegio, fui yo, o sea, mi mamá me sacó del colegio y yo amaba estudiar. Entonces es mirar como esos niveles, no sé si caos sea la palabra, pero yo no sé, como de irracionalidad humana. O sea, obviamente esa niña, más allá de que era una agresora, también era una víctima. O sea, una niña de 6 años no te va a decir que te calles y que guardes un secreto, porque si no te va a envenenar, si a la niña no la están amedrantando antes. Eso, ponle la firma. Obviamente a esa niña la abusaban, obviamente alguien amenazaba a esa niña. Eso no tiene presentación. Ya está haciendo mucho frío. Bueno, para cerrar un poco, porque no quiero estar hoy con fiebre, la bandera de Colombia, el color rojo, se supone que simboliza la sangre de nuestros próceres que murieron por nosotros. Recordemos que nosotros somos leales a un sistema, a un inconsciente colectivo. ¿Qué está pasando? Que
estamos poniéndonos en contextos de peligro. O sea, esto también es como para que lo meditemos y lo miremos. Claramente desde la biodescodificación, desde las constelaciones, uno sabe que hay una relación entre verdugo y víctima, y todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido los dos bandos, entonces aquí nadie es tan inocente de lo otro. Y es como mirarnos un poco, mirar qué nos está mostrando la realidad de nosotros mismos y cambiarlo desde el espejo. Algo que yo resalto mucho, que he venido trabajando hace muy poco, la verdad, es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono tiene que ver con un sanador que estaba en una cárcel muy peligrosa, creo que están los asesinos más buscados de todo Jamaica. Y ya la gente no daba un peso por ese lugar estaba condenado a la muerte. Y este tipo coge las fotografías de cada uno de los presos y empieza a meditar y a pedirles perdón de por qué karmáticamente se encontraron. Y crea toda esta filosofía que se llama Ho'oponopono. Creo que sus orígenes son... se me escapa un poco como... conéctate, neurona. Yo no sé si era azteca. Bueno, después les doy el dato. El caso es que efectivamente él empieza a notar cambios y descubrió, bueno, digamos que no descubrió que el agua moja, pero como que lo hizo evidente y se dio cuenta de estas 4 palabras que son máximas y son universales y han trascendido generaciones, genética, que es: te amo, lo siento, perdóname y gracias. Y estas 4 palabras se dio cuenta de que eran sanadoras y poderosas. Habla un poco también del poder de la palabra. Entonces, él empezó a hacer eso con las fotografías. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Yo he trabajado el Ho'oponopono desde que empecé a hacer performance, porque siempre yo sé que muchas de las cosas que yo hago las hago como rituales de liberación, y siempre pido disculpas por cruzarme en el camino de las personas desde el karma. Entonces, por eso, perdón por haberte inmiscuido en mi karma, lo siento, te perdono porque no sabes lo que haces, te amo tal y como eres y doy gracias por lo que eres. Entonces, les dejo estas 4 frases, para estos días tan duros, para que seamos multiplicadores del contagio de estas cosas que nos hacen sanar y nos hacen liberar. Espero que algún día no muy lejano los más chiquitos digan: ay, tatarabuela. Sí, a mí, tatarabuela. En serio que cuando tú eras joven mataban a la gente por decir la verdad. De verdad, la gente se escondía en los barrios porque habían limpiezas sociales. Que eso solo sea una historia de terror, ¿sí? Que solo salga en películas y en archivos muy viejos, ¿sí? Que no sea este presente que nosotros queremos, porque es que no tiene razón de ser. Cuando uno empieza a ver la abundancia de la vida, cuando uno empieza a ser agradecido con la vida, uno no tiene por qué pensar en eliminar al otro, ¿sí? Es una ética, no sé, el mundo es muy grande, no sé, el mundo es muy grande. Bueno, los dejo porque me estoy congelando. No se olviden seguirme en redes y pues nada, me estaré manifestando más adelante. Chao.